El peor dolor no es perder a alguien. Es descubrir que la persona que dormía a tu lado era capaz de destruirte, e incluso de sonreír mientras lo hacía. Creía conocer al hombre con quien compartí casi la mitad de mi vida. Conocía el timbre de su voz, los silencios, el olor de su piel después de ducharse. Y también conocía a la mujer que siempre decía ser mi amiga, la que se sentaba a mi mesa, se reía con mis historias y me llamaba hermana. Lo que no sabía es que ambos compartían algo que me robaba por dentro, y que su castigo vendría de la misma mentira que intentaban mantener. Todo empezó con pequeñas grietas. Un descuido aquí, una ausencia allá. Ese tipo de detalles que intentamos justificar, porque es más fácil creer en una distracción que en una traición. Pero el cuerpo lo siente. El corazón lo percibe antes de que la mente lo acepte. Lo miré y algo dentro de mí se contrajo, como un nudo que aprieta el aire que respiro. Había una desconexión entre las palabras y los gestos, entre lo que decía y lo que escapaba de sus ojos. Era como si una sombra se hubiera instalado en nuestra casa, discreta pero constante, y la sombra se alargaba cada vez que aparecía. Lucía, siempre con la misma sonrisa abierta, las manos llenas de regalos y esa mirada que se detenía en él un instante de más. Me convencí de que era paranoia, que las mujeres maduras como nosotras no deberíamos caer en inseguridades tontas. Pero no era inseguridad lo que sentía, era instinto, una advertencia que susurraba en lo más profundo de mi ser, pidiéndome que abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Un día, su silencio habló más que cualquier palabra. Las conversaciones se volvieron áridas. Las risas, cada vez menos. Las noches decía estar cansado, pero tardaba demasiado en dormirse. La distancia entre nosotros ya se medía en metros, aunque compartíamos el mismo colchón. Fue entonces cuando lo comprendí, cuando el amor empieza a ocultar su rostro, la mentira ya se ha apoderado de la casa. Lo curioso es que nadie te enseña a reconocer el momento exacto en que la confianza muere. No se desvanece de golpe. Se va escurriendo poco a poco, gota a gota, hasta secarse. Y cuando se seca, lo que queda es un desierto donde antes había un jardín. Caminé sola por ese desierto, intentando encontrar vestigios de lo que fuimos, pero solo encontré huellas que no eran mías. Fue en una tarde cualquiera cuando la vida decidió mostrarme lo que necesitaba ver. Y lo que encontré fue más que una traición. Fue una escena que me obligó a ver quién era y cuánto había olvidado de mí mismo intentando aferrarme a lo que ya estaba muerto. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar una mentira antes de ser descubierta? La respuesta fue tan contundente como un puñetazo. Y lo que parecía una simple sospecha se transformó en un plan inesperado, tanto para él como para ella. Porque toda farsa tiene un límite, y cuando se cruza, se convierte en una prisión. Y ahí fue precisamente donde acabó, atrapado en la misma mentira que intentó ocultarme. La confianza es como un espejo. Una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Y a veces, es en los fragmentos donde vemos lo que antes era invisible. Después de ese día, mi casa ya no sonó igual. El crujido del hervidor, el crujido de las tablas del suelo, incluso los portazos, parecían más fuertes, como si quisieran advertirme que no me lo estaba imaginando. Hay sonidos que solo el corazón comprende. Y, aunque intentaba mantener la rutina, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Sonreía menos, me miraba menos, y cuando lo hacía, era como si buscara en mí a alguien que ya no existía. Fingía no entender, pero era imposible no notar cómo su teléfono acaparaba más atención que mi presencia. La distancia entre nosotros ya no era física, era emocional, y quizá por eso dolía más. Lucía seguía apareciendo tan a menudo como siempre, trayendo pasteles, consejos y esa aura de amiga perfecta. A veces me preguntaba si su defecto radicaba en sus ojos, ocultos tras el rímel y los halagos fingidos. Constantemente me llamaba hermana, y cada vez que lo decía, el sonido de la palabra me atravesaba como un cristal. Empecé a notar sus gestos, sus pausas, sus silencios. No era lo que decían, sino lo que evitaban decir. Y cuanto más observaba, más segura estaba de que algo se agitaba bajo esa superficie tranquila. Fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era la mujer que se lo creía todo. El amor, al madurar, abre los ojos. Y los míos estaban bien abiertos. Empecé a registrar mentalmente cada detalle. Un perfume distinto, una excusa repetida,
una llamada cortada a mitad de la frase. Y cuanto más notaba, más reaccionaba mi cuerpo. Se me revolvía el estómago, sentía la piel fría, me faltaba el aire. Era el instinto diciéndome lo que la razón seguía empeñada en negar. Las noches se hacían largas. Escuchaba el tic-tac del reloj del salón, marcando cada segundo que pasaba sin él. A veces, el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía danzar las cortinas, y yo me quedaba allí, observando, preguntándome si él también sentía ese mismo vacío cuando no estaba. La respuesta, lo sabía, era no. Pero aún así, la duda era una adicción. Porque la esperanza, incluso cuando muere, tarda mucho en abandonar el cuerpo. Empecé a mirarme con otros ojos. Me di cuenta de cuánto me había borrado de mí misma, de cuánto me había convertido en la versión que él necesitaba, y no en la que yo era. Es extraño, pero fue en medio de ese caos donde encontré cierta lucidez. Cuando el amor enferma, enseña. Y lo que me enseñó es que las mentiras no permanecen ocultas para siempre. En algún momento, el disfraz cansa. Él seguía intentando mantener las apariencias. Decía, te quiero, con la boca, pero sus ojos delataban lo contrario. Lucía, por su parte, continuaba con las visitas, fingiendo preocupación y dando consejos sobre relaciones como si fuera una experta en fidelidad. La farsa estaba bien ensayada, pero todo espectáculo tiene un final. Y yo estaba dispuesta a verlo, aunque la entrada fuera cara. Es curioso cómo la vida se encarga de que todo encaje. Un pequeño descuido, un gesto inconsciente, una coincidencia banal, y de repente, lo que estaba oculto se revela sin esfuerzo. Solo tenía que esperar. A veces, la verdad no necesita ser buscada, llega a ti. Y cuando llega, no pide permiso. Quizás por eso tantas personas eligen quedarse aquí, siguiendo cada revelación, porque saben que, en algún momento, todos hemos estado en ese umbral entre el amor y el engaño, entre la confianza y el despertar. Esa noche sucedió algo que lo cambió todo. Pero antes de contártelo, necesito que comprendas el tipo de silencio que precede a una explosión. Es el mismo silencio que me envolvió en ese momento, y que, en el fondo, ya contenía el sonido del final. Esa noche, el aire se sentía más denso de lo habitual. Las paredes de la casa guardaban un silencio inquietante, como si aguardaran un sonido que nunca llegaría. Sentía la vibración de mi propio corazón en el pecho, un ritmo irregular que delataba la mezcla de miedo y certeza. La luz de la cocina, amarillenta y apagada, proyectaba largas sombras en el suelo, sombras que danzaban a mi paso, como si toda la habitación participara de esa espera. Algo estaba a punto de suceder, y, aún sin saber qué, sabía que sería definitivo. Llegó tarde. El crujido del portón anunció su llegada como un amargo preludio. No me levanté. Fingí dormir, pero cada uno de sus pasos por la casa me golpeaba como una trampa. Oí el sonido de una llave al caer sobre el aparador, un zapato al ser pateado contra un rincón, la cremallera de una chaqueta abriéndose con descuido. Un dulce perfume, que no era el mío, inundó la habitación incluso antes de que entrara. Y en ese instante, comprendí que el amor había muerto para siempre. Ninguna palabra podría resucitarlo. En la penumbra, mis ojos se acostumbraron a su silueta mientras yacía a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Miré al techo y, por primera vez, sentí que ya no estaba allí. Era como observar mi propia vida desde fuera, como si fuera una espectadora en una película donde el personaje aún desconocía cuánto estaba a punto de cambiar. El contraste entre su cuerpo dormido y la confusión que sentía dentro era brutal. Roncaba suavemente, plácidamente, mientras yo contaba los segundos hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la luz inundó la habitación con una cruel honestidad. La luz reveló lo que la oscuridad había ocultado, su rostro, demasiado relajado, su celular tirado en la mesita de noche, vibrando con notificaciones, y yo, inmóvil, atrapada entre la ira y la decepción. Tomé el aparato con firmeza, y allí, en las pantallas luminosas, estaba lo que ya sabía, pero que nunca quise admitir. Los mensajes eran directos, íntimos, vulgares. Cada palabra intercambiada entre él y Lucía era una herida abierta. No lloré. Las lágrimas no brotaron. Solo una calidez silenciosa invadió mi cuerpo. Una calidez que no quema por fuera, sino que derrite lo que hay dentro. En lugar de desesperación, sentí lucidez.
La decepción, cuando madura, trae claridad. Y la claridad, por dolorosa que sea, es liberadora. Dejé el teléfono en el mismo sitio, como si nada hubiera pasado. Bajé a preparar café, removiendo la taza con movimientos lentos, casi calculados. El sonido metálico resonó en la cocina, mezclándose con el susurro de los árboles. Con cada vuelta de la cuchara, pensé en cuántas veces había servido ese café con cariño. Cuántas veces había creído en un simple «buenos días». La repetición de esos gestos se sentía ahora como un ritual de despedida. Mientras el aroma del café flotaba en el aire, bajó las escaleras, somnoliento, intentando aparentar normalidad. Intercambiamos miradas fugaces, la suya cansada, la mía demasiado serena. Y en ese silencio, intuí que el poder había cambiado. Él no lo sabía, pero la mentira estaba a punto de convertirse en su prisión. Desde ese día, nada de lo que hice fue impulsivo. Cada sonrisa, cada gesto, cada respuesta fría tenía un propósito. Ya no era la mujer traicionada, era la mujer que observaba, que planeaba, que esperaba el momento oportuno. Y mientras él creía tener el control, apenas se percataba de que su propia negligencia lo conducía al abismo. El amor, al morir, deja huellas. Y fue en esas huellas donde encontré la clave de lo que vendría después. La verdad, cuando se reprime durante demasiado tiempo, no desaparece. Madura. Y cuando madura, estalla. La mía aún estaba madurando, y ya podía saborear el sabor amargo e inevitable de lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y revelación. Cada gesto suyo, que antes había pasado desapercibido, ahora parecía coreografiado. Observaba en silencio, como quien ve una obra de teatro por segunda vez y por fin comprende el subtexto. La forma en que cogía el móvil, el cuidado exagerado con el que no lo dejaba sobre la mesa, la risa contenida al leer los mensajes, todo era una prueba, aunque creyera disimularlo bien. Y Lucía, con sus visitas, sencillas, parecía aún más presente. Hablaba demasiado, reía a carcajadas, me abrazaba con fuerza. Pero en el aire flotaba un olor dulce y denso a culpa, que impregnaba las paredes. A veces, la observaba sin que se diera cuenta. Su mirada delataba una inquietud que conocía bien, el miedo a ser descubierta. Le temblaban ligeramente las manos al sostener el vaso, se despedía con una extraña prisa, y su cumplido sonaba demasiado forzado. Ella no lo sabía, pero las tornas ya habían cambiado. Yo ya no era la mujer engañada. Yo era el espejo que reflejaba su mentira. Y eso, en sí mismo, fue el comienzo de mi venganza. Las noches, sin embargo, seguían siendo largas. El ruido de los coches que pasaban por la calle parecía marcar el tiempo cruelmente, como si cada faro que cruzaba la ventana me recordara que algo debía hacer. Pensé en todo lo que había descubierto y en cómo el amor puede, poco a poco, transformarse en algo más frío, más consciente, casi estratégico. La traición no me amargó, me puso alerta. Y cuando el dolor se transforma en alerta, nada pasa desapercibido. Recuerdo el día que lo vi salir de casa con una camisa nueva, oliendo a un perfume demasiado intenso para una simple reunión. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación de tal manera que podía ver el polvo flotando en el aire. Era hermoso y triste a la vez, como si la vida intentara decirme que incluso en el caos, aún existe la belleza. Quizás por eso muchos, al oír algo así, sienten la necesidad de ofrecer apoyo, de dejar una señal silenciosa de que comprenden, de que han pasado por algo similar. Porque, en el fondo, quienes nunca han sentido el dolor de ser reemplazados no saben lo que significa renacer. La casa parecía respirar conmigo. Cada rincón guardaba un secreto, cada objeto adquiría un nuevo significado. El espejo del baño, por ejemplo, dejó de reflejar solo mi rostro. Ahora mostraba a la mujer que volvía a la vida. Cada mañana, me miraba y veía menos culpa, menos miedo, menos afán de complacer. Era como si el espejo me devolviera poco a poco las partes de mí que me había arrebatado. Y cuanto más volvía a ser yo misma, más clara se volvía la certeza, no necesitaba destruir nada. Solo necesitaba dejar que sus mentiras se desmoronaran por sí solas, como hilos sueltos en una telaraña mal tejida. La verdad, cuando es paciente, tiene el don de revelarse en el momento justo. Y mi momento estaba llegando. Comencé a prepararme interiormente.
Fue una especie de ensayo silencioso, casi espiritual. Hablé menos, observé más. Mis gestos se volvieron calculados, no por frialdad, sino por sabiduría. Él seguía creyendo que yo no sabía nada. Y se lo permití. El poder, a veces, reside en dejar que el otro subestime tu inteligencia. Aún recuerdo una puesta de sol en particular. El cielo era naranja y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en el porche y me quedé allí, inmóvil, mientras el día se despedía. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Ya no esperaba a que él confesara. Esperaba el momento en que el destino mismo lo hiciera por mí. Porque la verdad no necesita público, pero cuando llega, nadie aparta la mirada. Y yo sabía que la revelación estaba cerca, más cerca de lo que él jamás podría imaginar. Esa semana, el tiempo se me hizo eterno. Cada mañana traía la misma secuencia de gestos automáticos. Abrir las cortinas, poner el agua a hervir, escuchar el silbido del hervidor, pero dentro de mí, algo palpitaba de forma distinta. Ya no vivía para él, ni para la mentira que nos rodeaba. Vivía para el momento preciso. Y ese momento tenía un olor, un sonido, una presencia. Se acercaba como un trueno lejano, de esos que se presienten antes de oírlos. Había algo liberador en el conocimiento. Portar la verdad es una especie de poder silencioso. Los observaba a ambos, fingiendo inocencia, mientras interiormente trazaba el mapa de su perdición. Lucía seguía viniendo, quizá para mantener la farsa, quizá por culpa. Reía demasiado fuerte, hablaba demasiado, se movía demasiado. La mujer que una vez fue elegante ahora parecía torpe, como si su propio cuerpo ya no encajara en la farsa. Y él, mi marido, se volvía cada vez más predecible. Cada palabra ensayada, cada gesto repetido, como un actor cansado que ya no cree en su papel. A veces, me invadía el miedo. Un miedo extraño, no a perderlo a él, sino a perderme a mí misma en el camino. Me preguntaba si valía la pena seguir observando, calculando, esperando la caída que ya sabía inevitable. Y entonces, mirando a mi alrededor, veía mi propia casa, el reflejo en el espejo, la taza con marcas de lápiz labial, el jarrón de flores secas sobre la mesa, y recordaba que la mayor pérdida ya había ocurrido, la pérdida de quien era antes de darme cuenta. Aquella mujer que confiaba ciegamente, que creía en las apariencias, ya no existía. Y, curiosamente, no sentí dolor. Sentí un renacimiento. El contraste era constante. Había noches en que la soledad me envolvía como una manta fría, y otras en que la fuerza me reconfortaba desde dentro. A veces, el coraje nacía donde antes había residido el miedo. Es extraño, pero el dolor, al madurar, deja de arder, ilumina. Y me sentía cada vez más lúcida, más presente, con mayor control sobre mi propia historia. Él, en cambio, parecía hundirse en su propia negligencia. Sus mentiras empezaron a atropellarse unas a otras, fechas que no coincidían, ropa con aromas incongruentes, justificaciones mal construidas. El disfraz comenzó a resquebrajarse, y yo lo observaba todo con una calma casi peligrosa, la misma calma de quien ya ha aceptado lo inevitable. El juego había cambiado, y él ni siquiera lo sospechaba. La casa, otrora escenario de rutina, se convirtió en un campo de observación. Cada objeto se volvió cómplice. El espejo del pasillo reflejaba las expresiones que intentaba ocultar. Las paredes parecían guardar ecos de conversaciones telefónicas susurradas. Incluso el reloj del salón marcaba el tiempo de forma distinta, como si contara no las horas, sino los segundos que quedaban hasta el final. Me di cuenta de que, incluso en medio del dolor, algo hermoso estaba naciendo, un sentido de identidad. La mujer que antes se había doblegado para adaptarse a su mundo ahora alzaba el rostro. No para enfrentarlo, sino para verse a sí misma. Y, paradójicamente, cuanto más me encontraba a mí misma, más se perdía él. Hubo días en que el sol entraba a raudales por las ventanas con una dulzura inesperada, y pensé que tal vez el universo me estaba preparando, puliendo cada parte de mí para el momento en que necesitaría brillar ante su adversidad. Era como si la vida misma conspirara a favor de la verdad, moviendo los detalles invisibles hacia el gran ajuste final. Y aunque la rutina seguía el mismo guión, presentí que el telón estaba a punto de caer. Había algo en el aire, una vibración sutil, casi eléctrica.
Algo me decía que su farsa estaba llegando a su fin, y que cuando se pronunciara la última frase, no habría más aplausos. Solo el eco de la verdad resonando en el silencio. Era curioso observar cómo el tiempo parecía curvarse dentro de aquella casa. Las horas ya no transcurrían en línea recta, se extendían, se repetían, se prolongaban. Por la mañana, el sol entraba por la ventana con la misma dulzura de siempre, pero la luz ya no era inocente. Parecía observar, registrar, como si conociera los secretos que guardaba el aire. Me movía en silencio, casi flotando, como quien ha aprendido a respirar en medio del peligro. Cada paso que daba era un cálculo, cada mirada una estrategia. Y, sin embargo, un hilo de humanidad me retenía, recordándome que estaba hecha de carne y hueso, de sentimientos, de dolor y de esperanza. A veces lo observaba mientras dormía. Su rostro sereno, su cuerpo relajado, sus labios entreabiertos, su respiración tranquila. Era una imagen de paz, pero yo sabía lo que se escondía tras esa calma. Es aterrador cómo la traición puede dormir tan profundamente a nuestro lado. Me preguntaba si soñaba conmigo o con ella. Y sí, en el fondo, soñaba con su propio miedo a ser descubierto. Esta duda se convirtió en una presencia constante, como una sombra que me acompañaba incluso en la soledad. Durante el día, mantenía la farsa, la risa discreta, el tono de voz controlado, la mirada que fingía distracción. Era un papel que había aprendido a interpretar a la perfección. Pero por dentro, las emociones chocaban como olas contra las rocas. Una parte de mí aún buscaba una explicación, algo que justificara lo inexplicable. Otra parte, más lúcida y fría, simplemente esperaba. Entre estas dos fuerzas, vivía suspendida, como una cuerda tensa a punto de romperse. La vida seguía su curso a mi alrededor, indiferente a lo que ocurría en mi interior. Los vecinos charlaban de trivialidades, los autobuses pasaban a la misma hora todos los días, el panadero seguía cantando calle abajo. Y ahí estaba yo, viviendo una tragedia íntima disfrazada de rutina. La soledad, incluso rodeada de gente, tiene su propio sonido. Es el sonido de alguien que escucha a su propio corazón intentando encontrar un ritmo en medio del caos. Lucía, a su vez, empezó a cambiar. Su mirada ya no se sostenía sobre la mía por mucho tiempo. Cuando se acercaba, sus palabras estaban cargadas de vacilación, como si cada frase tuviera que cruzar un puente frágil antes de llegar a mí. Vi en ella el reflejo de la culpa, no la culpa que redime, sino la que corroe. Y fue en ese reflejo donde encontré algo inesperado, compasión. No porque la mereciera, sino porque comprendí que su vergüenza ya era castigo suficiente. Poco a poco, empecé a comprender que el amor y la ira pueden coexistir, pero solo uno sobrevive. Y lo que sobrevivió en mí no fue el odio, sino la lucidez. Esa claridad silenciosa que llega cuando el dolor ya ha consumido todo lo que debía y solo queda la tierra limpia, lista para un nuevo comienzo. Aún así, el miedo persistía. Miedo a lo que vendría después. Miedo al vacío que siempre sigue a la revelación. Porque cuando la verdad estalla, el silencio que queda es casi ensordecedor. Hubo momentos en que sentí ganas de llorar, pero las lágrimas simplemente no salían. Era como si hubiera llorado por dentro durante tanto tiempo que ya no me quedaran lágrimas. En cambio, me invadió una calma densa, una serenidad extraña, casi peligrosa. Sabía que algo iba a suceder. La tensión crecía en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Una noche, mientras hablaba por teléfono en el patio, creí oír el presagio del destino. Un crujido lejano, una sutil señal. Quizá era el viento golpeando la puerta, quizá solo mi imaginación, pero en ese instante, supe que la espera terminaba. Mi respiración se calmó, mi corazón se estabilizó, y por un instante, entre el miedo y el alivio, entre la sombra y la luz, sentí que la verdad ya estaba por llegar. No importaba cuándo. Lo que importaba era que llegaría. Esa noche, el viento parecía traer presagios. Los árboles se mecían violentamente afuera, y la puerta emitía un sonido metálico, casi inquieto. Estaba despierta, pero inmóvil, escuchando cada ruido de la casa como si fueran los latidos del corazón de un extraño. El suyo, el nuestro, o quizá el de algo que ya había muerto. Entró en la habitación más tarde de lo habitual, con el aroma de otra colonia impregnado en su piel,
intentando disimularlo con su habitual aire cansado. Mantuve los ojos entrecerrados, dejándole creer que dormía. A veces hay que parecer inerte para observar el verdadero movimiento de las cosas. A la mañana siguiente, el mundo parecía más claro. El café recién hecho en la estufa, el tintineo de las tazas casi simbólico. Cada detalle adquiría un nuevo significado. El periódico doblado sobre la mesa, el teléfono boca abajo, su mirada esquivando la mía. Y yo, serena, simplemente observaba. Era como ver una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Sabía que un pequeño roce, un gesto insignificante, bastaría para que todo se derrumbara. Pero no tenía prisa. Había aprendido que la precipitación es enemiga de la revelación. El poder residía precisamente en esperar el momento oportuno. Así que comencé a mover las piezas sin que nadie se diera cuenta. Palabras cuidadosamente elegidas, preguntas sutiles lanzadas como cebo, gestos que parecían inocentes pero que escondían un propósito. Él no se percató. Lucía tampoco. Su secreto se cerraba como un círculo a su alrededor, y yo simplemente observaba cómo se desarrollaba la escena. Con el paso de los días, las consecuencias comenzaron a hacerse evidentes. Se volvió cada vez más inquieto. Su risa fácil dio paso a largos silencios. Nunca sacaba el celular del bolsillo y sus excusas se volvieron repetitivas, débiles, predecibles. Era claro que la mentira ya no le aportaba el placer de ocultarla. Lo observaba desde lejos y sentía casi lástima. Casi. El sentimiento era ambiguo. Una parte de mí se alegraba de la justicia que se acercaba, mientras que otra se sorprendía de que pudiera mantener tal serenidad ante la destrucción inminente. Lucia, en cambio, empezó a distanciarse. Los mensajes disminuyeron, las visitas se hicieron escasas. Era como si ella también presintiera el final, pero le faltara valor para afrontarlo. Su mirada, cuando se cruzó con la mía, delató su incomodidad. Y yo lo supe. La culpa es una prisión de la que nadie escapa. A veces me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Si planear su destino no me transformaría en algo parecido a lo que despreciaba. Pero esa duda pronto se disipó. No estaba lastimando, estaba devolviendo algo. El destino simplemente me usaba como instrumento para equilibrar lo que se había roto. No era venganza, era justicia en su forma más silenciosa. Comencé a notar cómo reaccionaban las personas a mi alrededor sin darse cuenta. Un vecino comentó sobre sus llegadas tardías, un compañero de trabajo lo miró con recelo, el portero comentó, casi con indiferencia, que lo había visto en lugares donde no debería estar. La verdad empezó a tejerse por sí sola, sin que yo tuviera que intervenir. Era como ver subir la marea lenta pero constantemente, cubriendo todo lo que antes parecía seguro. En medio de todo esto, también había cierta fascinación. La forma en que la vida nos coloca frente al espejo, obligándonos a elegir quiénes queremos ser cuando nadie nos ve. Y quizás ahí reside el punto más curioso de toda esta historia. La transformación no ocurrió cuando se cayó. Comenzó en el preciso instante en que dejé de intentar aferrarme a ella. A veces me pregunto si ustedes, que me escuchan ahora, han experimentado algo similar. Esa sensación de estar al límite entre reaccionar y simplemente dejar que el tiempo siga su curso. Esa calma que parece frialdad, pero que en realidad es fortaleza. Si alguna vez lo han sentido, comprenderán a qué me refiero cuando digo que existe una dignidad que solo conoce el silencio. Lo que sucedió después no fue casualidad, sino consecuencia. La vida es precisa en ese sentido, no tiene prisa, pero tampoco falla. Y aquella noche, cuando por fin subió la marea, lo supe. La mentira estaba a punto de ahogarse. Lo que siguió fue un silencio distinto. No el pesado silencio de las mentiras ocultas, sino una pausa que precede a lo inevitable. Era como estar en una estación antes de una tormenta, sintiendo cómo cambiaba el aire, viendo cómo se acumulaban las nubes en el horizonte. Sabía que el final se acercaba, y la extraña calma que me envolvía era la certeza de quien ya conoce el desenlace, pero elige esperar la escena final con serenidad. Parecía estar desmoronándose lentamente. Ojos cansados, palabras cortas, gestos automáticos. El hombre que una vez me cautivó ahora era solo un reflejo distorsionado, un actor perdido en su propio guión. A veces, lo observaba con una mezcla de lástima y fascinación.
¿Cómo podía alguien tan seguro de sí mismo perderse de forma tan evidente? La mentira lo consumía lentamente, y lo peor era que aún creía que yo no lo veía. Lucia, por su parte, ya no sabía cómo existir. Su retraimiento era un intento de borrar la huella, pero la culpa tiene un olor, y el suyo impregnaba todo lo que tocaba. Era curioso verla intentando mantener la misma amabilidad, la misma sonrisa fingida, como si el tiempo pudiera borrar el recuerdo de los gestos, las miradas cruzadas, las coincidencias forzadas. La vi desmoronarse, perder el brillo que una vez fingió tener. El peso del secreto es más cruel que cualquier castigo. Los días se fundían en uno solo, y la tensión se extendía como un perfume derramado. Podía sentir el cambio incluso en el aire. El reloj parecía avanzar más despacio. Las cortinas se movían solas, dejando ver el paso del viento, y el crujido de los muebles por la noche sonaba como susurros. Era como si la casa misma, testigo de todo, se preparara para presenciar lo que estaba por venir. Dentro de mí, una dualidad constante. Una parte anhelaba el momento en que todo se revelara, la liberación que solo la verdad trae. Pero otra parte sentía una especie de tristeza anticipada. Porque, en el fondo, sabía que cuando cayera la máscara, nada quedaría. Ni amor ni ira. Solo un vacío absoluto, donde antes había un hogar. Es extraño desear la caída y temer el silencio que la sigue. A veces me preguntaba si aún se acordaba de mí antes de todo esto. La mujer que creía, que sonreía con facilidad, que esperaba en el balcón con café caliente y esperanza en el corazón. Quizás sí. Quizá fue ese recuerdo lo que lo hizo dudar al hablar o mirarme, intentando comprender lo que yo sabía. Era la mirada de quien presiente el peligro, pero ya no puede escapar. Tenía todas las pruebas en mis manos, pero lo que más me impresionó fue que no las necesitaba. La verdad ya se había hecho visible, cristalina. No gritaba, susurraba. Se manifestaba en el cansancio de los gestos, en las excusas que no se sostenían, en la ausencia de brillantez en alguien que una vez derrochó arrogancia. La caída, comprendí, nunca es un acto aislado. Ocurre poco a poco, en pequeñas dosis de autosabotaje. Ya estaba atrapado en su propia red. Y yo, al contrario de lo que imaginaba, no sentí placer alguno. Sentí algo más profundo, casi sagrado, la amarga comprensión de que la verdadera justicia no necesita espectáculo. Surge en el momento en que la otra persona comprende la magnitud del daño que causó y se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Sin embargo, aún quedaba algo sin resolver, una sombra que me perseguía. Era la sensación de que, incluso con el final cerca, algo dentro de mí aún necesitaba liberarse. Quizás era el perdón. O quizás era el último vínculo que me unía a él, el deseo de ver con mis propios ojos el momento en que la mentira se derrumbaría por completo. Y así, entre el sonido del viento y la respiración contenida de las paredes, el destino comenzó a moverse. Discreto, pero decisivo. Y supe que la hora se acercaba. Que la vida, paciente hasta entonces, se preparaba para mostrar lo que sucede cuando termina la función y finalmente se encienden las luces. El amanecer llegó denso, como un velo que cubría la verdad antes de revelarla. Sentí palpitar la casa, como si respirara al unísono conmigo. El reloj del salón marcaba el tiempo con lentitud, arrastrando los pies, y cada segundo parecía cargar con el peso de una espera ancestral. Sabía que el final se acercaba. Y, sin embargo, un suave escalofrío me recorrió el alma, una vacilación que no provenía de la duda, sino de la conciencia. Cuando estás a punto de cambiarlo todo, hasta la certeza se disfraza de miedo. El amanecer trajo una luz distinta. El sol, filtrado a través de las cortinas, pintaba el suelo con destellos dorados que parecían heridas de luz. La rutina comenzó como siempre, pero algo, imperceptiblemente fuera de lugar, se sentía extraño. Se movía como si cargara con el peso de un secreto. Lucía no apareció ese día. Tal vez presentía el final. Tal vez el destino mismo decidió evitar que estuviera presente cuando la verdad saliera a la luz. Me quedé en silencio, observando. El golpeteo de la cuchara contra la taza, el roce del mantel, el aroma del café. Todo parecía normal, pero era solo una apariencia. La aparente paz es el disfraz favorito de la caída. Cuando su cuerpo se inclinó sobre la mesa, por un instante quise preguntar, ¿valió la pena? Pero no dije nada.
Hay respuestas que no necesitan preguntas para existir. El contraste entre lo que veía y lo que sentía era casi insoportable. Por fuera, calma. Por dentro, un estruendo. El amor que una vez me conmovió era ahora solo un eco lejano, como una canción que se desvanece lentamente. Lo que quedaba era algo más profundo, una lucidez aguda, una dignidad que no pedía permiso para existir. Y, mientras hablaba de trivialidades, me di cuenta de cuánto había cambiado el sonido de su voz. Antes, estaba llena de certezas. Ahora, era la voz de alguien que intentaba sostener un mundo que ya se había derrumbado. Los días anteriores me habían enseñado a ver más allá de las palabras. Las mentiras se expresan con gestos, pequeños lapsus, silencios que pesan más que frases enteras. Se contradecía con la mirada, titubeaba al contar sus propias historias, y yo simplemente lo grababa todo en mi memoria. La verdad ya no era algo que descubrir, sino algo que verían quienes tuvieran el valor de mirar. Y yo lo hice. A veces, por la noche, me sorprendía imaginando cómo sería todo cuando cayera el último velo. Ya no sentía sed de venganza ni placer al imaginar su sufrimiento. Lo que me impulsaba ahora era otra cosa, un impulso casi sereno de justicia, la voluntad de cerrar un ciclo con la misma elegancia con la que soporté el dolor. Porque la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en la postura de quien atraviesa el infierno y emerge al otro lado sin perder la mirada firme. Los recuerdos del principio volvieron como destellos. El roce de sus manos sobre las mías, la risa de Lucía los domingos por la tarde, la confianza que juré eterna. Todo aquello parecía pertenecer a otra vida, a otro cuerpo, a otra mujer. Y sin embargo, allí estaba yo, respirando, viva, reconstruida en el mismo lugar donde me habían destruido. Esa era la ironía, y también el milagro. Conforme avanzaba el día, comprendí que el destino favorece las ironías silenciosas. A veces no destruye con explosiones, sino con sutileza. Simplemente da la vuelta al espejo y permite que cada uno se mire a sí mismo. Y eso fue precisamente lo que empezó a suceder. Una mirada prolongada, una expresión de sospecha, un desliz. La red de mentiras comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. El cielo se oscureció antes de tiempo. Las nubes se acumularon y el viento trajo consigo el aroma de la lluvia. Era como si el mundo entero respirara al unísono con la casa, a punto de presenciar el clímax. La sensación era física, tensa, casi palpable. Y entonces, en el instante en que el primer trueno rompió el silencio, comprendí que no había vuelta atrás. Algo, en algún lugar, estaba a punto de suceder. Y cuando sucediera, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La lluvia empezó de repente, espesa e intensa, golpeando las ventanas como si intentara despertar lo que aún dormía. Él estaba en el sofá, distraído, con el móvil en la mano, esa misma extensión de su cuerpo que lo traicionaba cada día. El trueno hizo parpadear las luces y, por un instante, todo se oscureció. En ese breve lapso, el tiempo pareció detenerse. Y cuando volvió la luz, el mundo ya no era el mismo. La pantalla del móvil, aún iluminada, reflejaba su rostro y, detrás, el mío. Por primera vez, pareció verme de verdad. Su mirada cambió. Ya no fingía. Ninguna excusa ensayada bastaría. La mentira, cansada de ser sostenida, se había revelado. Simplemente permanecía allí, serena, con la mirada fija y el corazón ligero. La verdad tenía peso, sí, pero era un peso bueno, el que te da estabilidad, no el que te hunde. Intentó hablar, pero las palabras quedaron atrapadas entre la culpa y el miedo. Su silencio gritaba. En ese instante, comprendí algo que me llevó años entender. El amor no muere con la traición, sino con el respeto. Y el respeto llevaba mucho tiempo enterrado. Simplemente no había asistido al funeral. Ahora lo veía todo con claridad. Los colores, los sonidos, incluso el olor a lluvia mezclado con el perfume barato que no era mío. La realidad se extendía ante mí por completo. Cruda, fea y liberadora. Respiré hondo. No había necesidad de humillación, ni de público. A veces, la venganza consiste simplemente en dejar que el otro se hunda en lo que creó. Intentó explicarse, atar cabos, borrar las pruebas. Pero era demasiado tarde. Lo que se rompe por dentro no se puede reparar. ¿Y Lucía?
Acabó siendo la primera en desaparecer. Quizá por vergüenza, quizá por cobardía. Su silencio fue el último eslabón en romperse, poniendo fin, por fin, a ese triángulo que nunca debió existir. La vida se volvió más tranquila. Los primeros días, el silencio dolía. El espacio vacío junto a la cama, las sillas de más en la mesa, el eco de los pasos en la casa. Pero poco a poco, ese mismo silencio se transformó en paz. Descubrí que el sonido de la soledad puede ser hermoso cuando comprendes que, en realidad, es libertad. Fue como abrir una ventana después de años respirando aire viciado. El aire fresco entró, frío y puro, y me devolvió a mí mismo. A veces aún me encuentro mirando hacia atrás, pero ahora con gratitud, porque fue allí, en medio de la ruina, donde encontré lo que de verdad importaba. Aprendí que el dolor puede ser un maestro, que el final puede ser un nuevo comienzo disfrazado, y que la dignidad es la última posesión que nadie puede arrebatar. Todo lo que perdí, lo perdí para encontrarme a mí misma. Todo lo que dolió, dolió para sanar. Y si has llegado hasta aquí, quizá hayas sentido algo similar en algún momento de tu vida. Esa mezcla de pérdida y fortaleza, de agotamiento y renacimiento. Es el tipo de historia que no se lee, se siente. Y por eso tantas personas optan por dejar un gesto silencioso, un comentario, una señal de que la comprendieron. Porque cuando una mujer redescubre su propia voz, el mundo entero necesita escucharla. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que creía en las promesas. Veo a alguien que las superó todas. El reflejo no refleja amargura, sino sabiduría. Y es esa sabiduría la que me guía ahora, más ligera, más íntegra, más yo misma. Mi final feliz no provino de otro amor, sino del amor propio. Y si algo he aprendido, es que nadie se pierde cuando se elige a sí mismo. Así que, si esta historia te conmovió, si despertó algo en ti, quédate. Dale me gusta, comenta, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque cada vez que reconocemos la fuerza de otra mujer, multiplicamos la nuestra. Y así es como el ciclo del dolor se transforma en poder. Hoy, lo que antes era una herida se ha convertido en un recuerdo. Lo que antes era una pérdida se ha convertido en libertad. Y lo que antes era silencio, ahora es una voz.